Presente de la Unión Cívica Radical, este presente que mantiene expectante a gran parte de el espacio político y de la política por la irrupción en la figura de Facundo Manes, ¿no? Como uno de los referentes del espacio al momento de decidir encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito de la República Argentina. Nosotros vamos a estar hablando con Miguel Ponce, él es coordinador de la Comisión de Economía de la Convención de la Unión Cívica Radical. Miguel, ¿qué tal? Buen día, Facundo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte, Facundo, de nuevo, ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, Miguel, un No, por poco favor. compartir con nuestros oyentes, ¿no? ¿Cuál es Sí. la sensación de que Facundo Manes esté encabezando, ¿no? Un espacio interesante como es e histórico en la política argentina como es la Unión Cívica Radical. Sí, la verdad es que esto depende de uno se ubique, tiene cosas positivas y tiene otras que no son tanto, en todo caso, ¿no es cierto? Las cosas positivas es obvio de que el radicalismo vuelve a ser un factor que convoca a gente nueva, que convoca a sectores que anteriormente no se sentían representados y que, lógicamente, pese a haber tenido una conducción como la de Salvador estos años anteriores, con un radicalismo arrodillado frente al PRO, que se intenta modificar esto a partir de la última interna, ¿no es cierto?, que por autoridades partidarias en el Comité de la Provincia de Buenos Aires, se ha generado una expectativa que yo pensé que iba a terminar claramente avanzando en la posibilidad de construir autonomía para recuperar la identidad perdida, precisamente esta que hacíamos referencia recién. Y por lo tanto me había hecho la ilusión de una lista radical que estuviese contemplando lo que fue la correlación de fuerzas de la interna por autoridades partidarias, es decir, ponerle un 51-52% la lista que encabezó Facundo Manes y el resto, la lista donde iba no solo Pose, sino iba la gente de Evolución, de Lustó, Storani, Casella, bueno, el alfonsinismo del espacio de pensamiento alfonsinista, el EPA, bueno, todo que iban a lograrse conformar una única lista que pusiera, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el radicalismo comenzara un proceso de recuperación atento a que, como vos bien decís, la madre de todas las batallas es todo lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente esto no es así y entonces vamos a encontrar gente del PRO de uno y de otro lado, vamos a encontrar radicales de uno y de otro lado y bueno, Santilli terminará hoy por hoy, después de acordar con Pose, ¿no es cierto?, a partir del no acuerdo en el marco del radicalismo, sí. Y bueno, vamos a tener un resultado que nuevamente va a empoderar gente del PRO, con la cual yo en lo personal, desde Gualeguaychú en adelante, vengo diciendo que tenemos poco que ver con eso. Nosotros desde el radicalismo auténtico hace rato que venimos resistiendo las políticas de una nomenclatura partidaria que se apropió de todas las instancias orgánicas desde aquella convención de Gualeguaychú, ¿no es cierto?, donde contra la opinión de todo el progresismo partidario se resolvió conformar una alianza contra natura junto a quienes habían sido nuestros históricos enemigos, los sectores más conservadores y más neoliberales. O sea, Miguel, ¿realmente ves como un adversario peligroso la aparición de Pose en una interna en la que puede favorecer? Pose termina de número 3 en la lista que encabeza Santilli. Ok. Ya está. Okay. Entonces, ¿qué es lo? Por eso te digo que se altera la correlación de fuerzas. Antes la idea era precisamente, y se intentó hasta último momento, muchísimos amigos trabajaron para lograr que hubiera una única lista radical. Lógicamente que entendíamos que Manes hubiera encabezado, nos parecía absolutamente correcto, y daba una posibilidad de competitividad importante, pero en la medida de que todo el radicalismo fuera junto. Y por lo tanto, la única condición que parecía sensata era respetar
lo que había sido la correlación de fuerzas en la última elección interna, no hace un mes, ¿no es cierto?, donde en lugar de los 65 mil afiliados radicales de la provincia de Buenos Aires que pensaban que iba a votar, terminó votando casi el doble, ¿sí? 116 mil tipos, en una elección que además no terminó de la manera contundente ni transparente con que todos hubieran querido que se hubiera llegado al escrutinio final. Ahí terminaron faltando actas, hay una diferencia, por lo tanto la lógica era decir casas más, casas menos, 51, 49, muy bien, respetemos esto también para la elección, para el armado de las listas ahora de candidatos a las PASO. Resulta que el primer radical que va a integrar esa lista, el más alto, va a estar en el 7º lugar. Claro. Fernández. Todos sí, los demás en el medio no tienen trayectoria radical. Eso. ¿Cómo ves el tema financiero, ¿no? y económico en la Argentina, teniendo en cuenta justamente esto que estamos hablando, ¿no? La campaña electoral. Sí. Te diría, es un momento muy particular, no casualmente en los últimos días hemos tenido el dólar en el récord del año. El hecho de que se ande hablando, ¿no es cierto?, de un blue a 183, 182, bueno, alrededor de esto, con una brecha que supera el 90%, esto genera una inquietud, yo te diría, muy importante, vinculado a que si uno mira lo que ha ocurrido con el dólar en un año, ve que hace un año el dólar estaba a 130, un año después está a 182, 183, lo que te da una diferencia de menos de un 40%, 38 y chirolas. Pero claro, si la inflación va a ser arriba del 50%, como ha quedado claro inclusive con los números que conocimos ayer de mayoristas, que supera el 60% anualizado, es obvio de que todo daría la impresión de que el dólar podría seguir creciendo. Estamos además con riesgo país arriba de 1.600, es decir, riesgo país de default, como si no hubiéramos acordado exitosamente con los bonistas que estaban bajo legislación internacional, ¿no es cierto? Aquello de la etapa La Molina, del siga hasta que se logró cerrar. Bueno, ahora tenemos una situación que precisamente la brecha del 90% hace de que cada vez que la brecha supere el 60%, la incertidumbre se hace cargo de los que forman precios y dice, por las dudas, si hay una brecha de 90, hay que cubrirnos un poco más, y eso lleva a la inflación más arriba, y al llevar la inflación más arriba, como el dólar necesariamente va a ir a una confluencia con la inflación, también uno dice el dólar va a seguir subiendo porque, bueno, hay una retroalimentación entre la brecha por un lado, las expectativas por otro. Y después hay un tema que los que hemos vivido en la actividad privada lo conocemos desde hace mucho tiempo. Yo en el 83 era gerente de una multinacional francesa muy grande, sí, en Argentina, y el gerente general nos llama 3 meses antes de las elecciones, 4 meses antes, más o menos para esta época, venían las elecciones del 83, donde triunfaba Alfonsín, y dice, hemos resuelto, ustedes saben que esto es habitual, dicen todas las empresas multinacionales que estamos en el país, lo venimos haciendo, vamos a pasar un vuelo a la calidad. ¿Alguien sabe qué es esto? Yo soy ingeniero industrial, obviamente no tenía idea. Vuelo a la calidad es posicionarnos hasta que tengamos claro el horizonte económico en moneda dura, es decir, salir de los pesos y pasar al dólar, posicionarnos en dólares. ¿Y hasta cuándo? Y hasta que ocurran las elecciones, saber los resultados, conocer el equipo económico y saber un poco cuál sería el programa. Obviamente, como tenés que seguir operando en el país, luego vas volviendo a peso. Es decir, hay una demanda de dólares en estos momentos que, además de todas estas circunstancias que veníamos hablando, de la brecha por un lado y del tema inflacionario por otro, se da porque, como al acercarnos a tiempos electorales, bueno, claro, está este famoso vuelo a la calidad, ¿no? Exacto, exacto. Ni siquiera lo que puede ser la inyección de moneda para activar el consumo, porque eso nos lleva definitivamente a un lugar. Hoy uno va al cajero y saca papeles nuevos, Miguel. Absolutamente, absolutamente. Bueno, acá la emisión que nosotros hemos tenido en este tiempo marca que
aquello que se decía en algún momento de que la emisión no generaba inflación, bueno, yo creo que todo el mundo está hoy en sacarse los pesos de encima, Sí, claro. pero no desde una perspectiva de decir, me interesa tener más dólares. No, sino como no puedo comprar porque el proveedor que me podía dar, permitir estoquear y por lo tanto mantener, hacer una defensa de los precios y de mis valores, bueno, muy bien, o porque no me dan los dólares para la importación de tal cosa, o porque no sé cómo va a ser los precios y cómo va a estar la demanda dentro de poco. Y mientras tanto me voy, y porque las tasas encima están alrededor del 32, 33, 34, y mientras la inflación está al 50, ¿qué hago? Y mientras tanto, por unos días, por una semana, por lo que sea, me meto al verde. Este es el problema. Y esta es la cotidianidad. Claro, esto es lo que pasa en la vida cotidiana, es la diaria, cualquiera claro, que está en la economía real, ¿no? Claro, es la diaria, es la diaria. Bueno, uno entiende que en el contexto el gobierno va a hacer malabares para tratar de contener esa situación. Lo que a mí me preocupa, Miguel, es diciembre, ¿no? Cuando ya se calme todo, enero, ¿no? La verdad, esos meses me preocupa cómo el gobierno te puede digo resolver cómo veo que va a ocurrir. Paradójicamente, yo creo que ni bien pase el tema electoral, nos vamos a ver obligados, repito lo de obligados, a encontrar un acuerdo en el Parlamento que permita la definición de un programa sustentable que diga explícitamente cómo se piensa anclar la inflación y que se va a negociar con el Fondo Monetario. ¿Y por qué te estoy diciendo de manera inmediata? Y porque nadie va a querer ser el responsable de que se caiga el acuerdo con el Club de París, que nos permite patear hacia adelante arriba de 2.000 millones de dólares, pagando 400, ¿sí? En la condición que planteó el Club de París para aceptar que se pague esta semana 210 y la otra, y en febrero 230 para hacer los 440 que se van a pagar, es que antes de marzo tengas el acuerdo con el fondo. Ahora, ¿qué nos anunció Chodos hace 48 o 72 horas, nuestro negociador permanente en Washington ante el fondo? Que el fondo dice explícitamente, a partir de ahora, lo nuevo es que, por supuesto, vamos a un programa de facilidades extendidas, que ese programa de facilidades extendidas, a diferencia de algunos rumores que andan dando vuelta, se hace con formato Fondo Monetario, es decir, 10 años, pero que el programa que se acuerde con el fondo tiene que tener acuerdo parlamentario. Es decir, hay que negociar con la oposición. Claro. Entonces, yo te diría, diciembre, enero, es muy posible que los amigos tengan que ponerse de acuerdo. Paradójicamente, quienes contrajeron la deuda y quienes tienen que negociar cómo patear la deuda hacia adelante. Digamos, ¿no? Claro. Miguel, un placer escucharte, ¿eh? Un abrazo grande. Por favor, el agradecido soy yo y ojalá sigamos en contacto siempre. Dale, chao. Gracias. Miguel Ponce, de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical, despegándose de lo que puntualmente es